En este vídeo vamos a ver la potencia que tiene X3 con respecto a los planes contables múltiples. Para ello vamos a partir del supuesto de que tenemos un grupo de sociedades, concretamente una sociedad que es española, que sería ELIS, y una sociedad que estaría en Estados Unidos, que sería un establecimiento permanente de la española, a la que hemos llamado AEUSA. Si vamos a la sociedad española, vemos que efectivamente es legislación española y que el país es España. Y por otro lado, si vamos a la empresa de Estados Unidos, veremos que efectivamente el país es Estados Unidos y su legislación es la norteamericana. Bueno, desde aquí mismo vemos o definimos o vemos que hemos definido un modelo al que le hemos llamado USA. Este modelo contable lo que hacemos es decirle que tiene un referencial social que es el USA, al que hemos llamado USA, ¿vale? Y cuya divisa sería el dólar americano. Tendríamos un referencial 4 que hace referencia a un plan contable social que es el AEL, ¿vale? Que sería el que utilizaría la empresa, o sea, sería el plan contable español. Y por otro lado hemos definido un referencial 5 que hemos denominado como GRU del grupo, ¿vale? Bueno, seguimos aquí mismo. Si vemos el referencial USA, vemos que este referencial USA está unido o asociado a un plan contable que también hemos llamado USA. Y en este plan contable es donde tendremos todas las cuentas contables de Estados Unidos. Si vemos el plan contable AEL, referencial AEL, veremos que tiene asociado un plan contable que le hemos llamado AEL, que sería el plan contable español, con las cuentas que luego veremos. Y por último, si vemos el referencial GRU, pues vemos que tiene asociado un plan contable al que hemos denominado GRU, ¿vale? Que serían las cuentas del grupo. Aquí no vamos a descartar cambios. Y si vamos como decíamos, a la sociedad española, vemos que el modelo contable es AEL, que sería el español, donde el social es el que hemos visto antes como referencial 4 para la empresa de Estados Unidos. En el referencial 4 de este modelo español para esta sociedad le decimos que es automático y que es el social, con lo cual él me recoge automáticamente el referencial AEL y el referencial 5, que será el del grupo que también hemos visto antes. De esta forma, con esta definición, pues podemos obtener reportings tanto a nivel social de cada una de las sociedades, como a nivel de grupo, como a nivel de grupo, pero con una perspectiva, vamos a llamarle, española. Vale. Entonces, si salimos de aquí y vamos a las cuentas, aquí es donde está el kit de la cuestión. Cuando nosotros definimos las cuentas, en este caso del plan contable que hemos denominado USA, siempre le tenemos que decir la relación con las cuentas de los otros planes contables, que es, por ejemplo, esta que vemos aquí, ingresos por ventas, que sería en la nomenclatura estadounidense, la 41100, estaría unida con el plan contable AEL, que recordemos es el español, pues con la 700, y estaría relacionado con el plan contable del grupo, en este caso, pues bueno, a 7000. Y así todas y cada una de las cuentas. ¿Vale? La coste de ventas, que para nosotros serían las compras en España. Las cuentas bancarias, pues lo mismo. ¿Vale? 573. ¿Por qué 573? Porque serían cuentas en dólares. Pues bueno, estaría relacionada con esta cuenta. Y sin embargo, en el grupo he puesto la 572 porque no hago distinción. ¿Vale? Pero bueno, esto es definible. Vale, vamos a cambiar de plan para que veamos también cómo quedaría el plan de cuentas AEL, que es el español.
¿vale? El plan de cuentas, bueno, aquí son muy poquitas cuentas, pero bueno, a modo de ejemplo me vale. Diríamos algo parecido, es decir, realmente con las cuentas USA, pues bueno, no le asociamos ninguna cuenta porque no tenemos por qué meterlas, pero sí a la del grupo. Y aquí es donde decimos que en el grupo pues le ponemos con qué está relacionado, ¿vale? En este caso el capital de la contra la 1000, la 1290, bueno, proveedores sería la 4000 y así sucesivamente. Y por último, si vemos el plan del grupo, pues veríamos que son las mismas cuentas que el plan español, en este caso, aunque podrían ser lógicamente cualquiera que nosotros quisiéramos. Y en este caso no podemos que tenga ninguna relación porque no es un plan contable de trabajo, sino es un plan contable para análisis de la información. Bueno. Entonces, si vamos a la entrada de asientos, ya tengo aquí algunos asientos generados. Vamos a ver este, por ejemplo, que ya sería el primero. Bueno, al final aquí lo que he hecho es una apertura que he puesto muy sencillo. Imaginemos que abrimos la empresa y bueno, pues tenemos un capital. Vale, aquí estamos, perdonad. Estamos trabajando con la cuenta, la empresa española, ¿vale? Esta planta pertenece a la sociedad española, AES. Y pues bueno, como veis, lo que le ponemos es que tenemos capital de 10.000 euros contra, pues bueno, una cuenta bancaria por esos 10.000 euros. Lo mismo hacemos con la empresa estadounidense, ¿vale? Tenemos a Elisusa, que es una EP, establecimiento permanente, por lo tanto, le pondríamos en su caso la cuenta que corresponde, pero la potencia que tenéis que ver es que en el momento en que yo pongo aquí la cuenta de Estados Unidos, automáticamente, al poner esas vinculaciones, él arrastra la cuenta española y la cuenta del grupo, ¿vale? En este caso lo hemos puesto que son 5.000 dólares de capital. Con esto que conseguimos que, pues bueno, los que estén trabajando en Estados Unidos están acostumbrados a su nomenclatura y utilizarán sus cuentas, pero siempre tendremos la que tenemos en España o a nivel de grupo, que en este caso son las mismas, pero no tendrían por qué. En España no lo he dicho, pero sería igual, es decir, lo que no arrastraría, lógicamente, es, digamos, la de Estados Unidos, porque no tiene relación, pero sí la del grupo, ¿vale? La 100 con la 1000 y la 572 con la 5720. Bueno, ¿qué pasa si hacemos una compra? Si hacemos una compra en España, ¿vale? A AES, vemos que registraríamos con la nomenclatura española, cogeríamos las 600.00, diríamos que es pues, una compra de 1.000 euros, que nos obviamos los que son los impuestos, y iría contra una 400.00 y el tercero, ¿vale? Por esos 1.000 euros. Con esto registramos que tenemos un gasto de 1.000 y que tenemos una deuda a pagar a un proveedor. Como veis, al añadir esa cuenta, automáticamente él arrastra la cuenta que nosotros le hemos definido como relacionada en su cuenta. Y aquí exactamente lo mismo. ¿Qué pasa con la de Estados Unidos? Pues vamos a verlo. Si vamos a ver, por ejemplo, la compra en Estados Unidos, vemos que la empresa es, pues bueno, Aelis USA. Aquí, al trabajar con dólares, que no lo he dicho antes, pondríamos un tipo de cambio, que sería, pues me lo he inventado, un dólar americano a 0,95 euros. Y aquí pondríamos pues las cuentas propias de Estados Unidos, es decir, pues harían la 14000, que corresponde con la 300 en España, porque bueno, en las compras en Estados Unidos se registran así. Iría la del grupo, pues la 3000. ¿Por cuánto? Por 500 euros. ¿Contra qué iría? Pues iría contra pues una 20-100 en Estados Unidos, que equivale a nosotros, porque lo hemos definido así, como una 40040, ¿no? Que serían proveedores extranjeros, ¿vale? Porque estamos hablando de una operación en dólares. Por eso, por los 500 euros. Entonces, en el momento, el que está trabajando, como decíamos, en Estados Unidos utiliza sus cuentas, pero nosotros siempre vamos a tener en cada uno de los asientos pues todos los planes relacionados. Con la venta, ¿qué pasaría? Aquí no he hecho ninguna modificación, así que digo que sí.
pues si estamos trabajando con la cuenta de España, registraríamos la venta, pues bueno, pues la 7.000, él la restaría la del grupo contra la 43000 clientes por 2.000 euros que le hemos puesto en este caso, ¿vale? ¿Y cómo sería en Estados Unidos? Pues bueno, en Estados Unidos tenemos que es Aeris USA, le indicamos el tipo de cambio, en este caso es el mismo, y utilizaríamos la forma de contabilizar en Estados Unidos. Utilizaría la 41100, que para nosotros es la venta, donde registramos una venta de 1.000 euros. Ellos en Estados Unidos luego lo que hacen es poner las existencias, es decir, lo que hacen es sacar el valor proporcional de las existencias de esa venta, que bueno, en este caso pues supuesto que son 250. Luego lo que hacen es establecer el coste correspondiente a esas ventas, que bueno, al final es para cuadrar el asiento, quito de stock y lo considero un gasto. Y por último lo que hago es reconocer que este tercero, este cliente, me debe, pues en este caso 1.000 dólares. Vale. Entonces, bueno, vamos a registrar uno, aunque no lo voy a llegar a terminar, pero bueno, para que veáis. Entonces, si yo soy un trabajador en Estados Unidos, pues pondría a USA, creo que era, tipo de asiento. Aquí no me he complicado, he cogido uno genérico. Pondría, pues, no sé, por ejemplo, otra venta. Le diría el tipo de cambio. Bueno, me propone uno que ya está por ahí guardado, pero bueno, se lo puedo cambiar en cada asiento. Por ejemplo, 98. Y aquí, pues bueno, como veríamos, nosotros utilizaremos la nomenclatura USA, ¿vale? Si hemos dicho que vamos a hacer una venta, lo primero que hemos dicho es que tenemos que registrar el ingreso por ventas, ¿vale? Que es este de aquí. No sé, el que sea. 1.000 euros. Bueno, eso no existe. Vale, exento. Hemos dicho que no vamos a tener en cuenta los impuestos. Lo que haríamos sería deducir del stock el valor proporcional. Vamos a suponer que pues vendemos lo que queda. Creo que eran 500 lo que compramos. Pues vamos a vender esos 250 que nos quedan. Entonces cogeríamos las existencias y lo que haríamos sería restar del stock esos 200, bueno, el stock de la cuenta de existencias, esos 250 euros. Pero lo que quiero que vayáis comprobando es que en el momento que yo meto su cuenta en la de España, se refleja la equivalencia, ¿vale? Y en la del grupo exactamente lo mismo. Entonces, luego, ¿qué tendríamos aquí? Pues tenemos que reconocer el gasto por el coste de las ventas, que serían 250, la tasa, y tendríamos por último que decirle que pues un cliente nos debe. Entonces tendríamos que sería pues cuentas por cobrar y diríamos pues el extranjero 2, bueno, el cliente extranjero. Y estaríamos hablando de esos 1.000 euros. Con esto ya tendría registrada la venta. Y como veis, sin necesidad de hacer nada, tengo las equivalencias en el plan contable español y en el del grupo y en los que sean necesarios. En este caso, como lo hemos definido. Vale. Bueno, lo voy a borrar, ¿vale? Pero simplemente quería que lo vierais, que no hay que hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque como ya tengo hecho los cálculos posteriores, pues bueno, así todo tendrá más sentido. Si voy a hacer una consulta de balance, pues bueno, yo en balance de sumas y saldos, pues yo puedo ver la de la empresa Elis. Vamos a hacer al principio hasta el 31 de enero de 2020, simplemente porque esto lo había hecho en enero, que es el capital social contra los bancos, ¿vale? Podría ver el balance de sumas y saldos con las cuentas en Estados Unidos. Esta sería una perspectiva, digamos, por llamarlo de una forma, para un financiero en Estados Unidos, porque estas al final son sus cuentas y las conoce, ¿no? Pues cuentas bancarias, utilidades
utilidades serían los fondos propios, pues bueno, lo podemos ver. Pero es que además podemos ver a nivel de grupo, ¿vale? Como es una EP, bueno, pues podemos obtener la información a nivel pues conjunto, sin necesidad de hacer luego otra contabilidad ni nada, simplemente se hace una vez el apunte contable y ya nos valdría, ¿vale? Entonces iríamos al grupo y aquí tendríamos que poner uno de los referenciales que tenemos. En este caso, como lo que nos interesa es el grupo, el plan contable español, pues pondríamos el ref 4 y tendríamos el acumulado, el capital social, una nomenclatura española de 14.500. Ten en cuenta que hay una diferencia de cambio, porque eran 10.000 más 5.000, pues al cambio esos 5.000, pues 4.500. Tendríamos en bancos, y en bancos en divisa extranjera, pues los 4.500, ¿vale? Y también podríamos tener a nivel de plan contable de grupo, que sería el referencial 5, ¿vale? En este caso, bueno, veis que quitamos una cuenta porque en este plan contable no he querido diferenciarlo, pero bueno, y es muy parecido al español, ¿vale? Pero podría ser pues muy distinto o de otro país o bueno, o normas internacionales. Bueno, aquí hay muchas posibilidades. Vale, si lo vemos hasta el final, 31, 12, el 20, por ejemplo, pues bueno, vemos que este sería con esa perspectiva interna. Si vemos la perspectiva española a nivel del grupo, pues tendríamos sumas y saldos del grupo, con todas esas operaciones de compras, ventas y demás, ¿vale? Y podríamos verlo también a nivel de España. Entonces cogeríamos esta. Podemos ver, en este caso es indiferente, porque es referencial 4, recordar que era auto contra el plan contable AEL, podría verlo, entonces te estaría viendo pues bueno, el balance de sumas y saldos con una perspectiva española, una empresa española, y también podría ver el balance de sumas y saldos de la estadounidense con una perspectiva española, ¿vale? Y además, como hemos visto antes, de grupo, ¿vale? Teniendo en cuenta los tipos de cambio y demás. Y también podría un financiero estadounidense ver sus cuentas o el balance de sumas y saldos con su perspectiva, con sus cuentas, ¿vale? Con las cuentas que él entiende y conoce, ¿vale? Pues esto es la potencia que tiene. Y por último, no solo se queda aquí a nivel de esta consulta, ¿vale? Sino también tenemos lo que sea a nivel de reporting más oficial, aunque no tiene por qué ser oficial, porque la verdad es que en X3 nos podemos crear los informes que queramos, porque tiene una herramienta que es muy, muy sencilla de utilizar, o bueno, relativamente sencilla, y que la podemos utilizar pues como nos convenga, ¿vale? En este caso he aprovechado los que ya vienen, que son el balance de situación, ¿no? Oficial español y el de pérdidas y ganancias. Entonces aquí la diferencia está en contra qué referencial está obteniendo la información. En este caso, por ejemplo, es el balance de situación, que le he llamado 2020 es, ¿vale? Sería el balance de situación de la cuenta española, ¿vale? Bueno, si le damos aquí a cálculo, veremos que yo en los filtros le estoy diciendo, que es la sociedad española, ¿vale? Aquí le estoy poniendo todos los movimientos del 2020. Y bueno, aquí como hay muy poquita información, pues lógicamente no hay nada demasiado interesante, pero vemos al final que tenemos los clientes. Esos 2.000 euros solo para la empresa española. Tendremos aquí el efectivo, la tesorería, lo que tenemos en el banco, el total del activo. Los fondos propios serán esos 10.000 euros. Y bueno, en este caso el resultado para esta sociedad, aunque está en negativo, pero bueno, está claro que es positivo. Es porque, bueno, en los X3 así por defecto, los que son en los movimientos del haber los pone como negativos, ¿vale? Pero bueno. Y si luego lo que queremos es el balance de situación desde una perspectiva de grupo, siempre, lógicamente, teniendo en cuenta pues la forma de entender española, es decir, esto es un balance de situación español. Lo que pasa es que en este caso lo que vamos a ver es a nivel de grupo, ¿vale? Entonces a nivel de grupo sumaría las dos sociedades, tanto la española como la
la estadounidense, y veríamos, pues bueno, pues las existencias, tenemos unos clientes, ¿vale? La tesorería, total activo, los fondos propios, bueno, lo que ya veíamos, ¿vale? Eso a nivel de grupo, pero también podríamos ver solo la empresa estadounidense, pero desde una perspectiva española. Entonces podríamos ver el balance de situación de la empresa estadounidense, pero pues con pues bueno, una forma de trabajar, digamos, española que pues bueno, pues cualquier financiero español entiende, ¿vale? Pues podríamos ver que tendríamos las existencias, tenemos los clientes, lo que tenemos en tesorería, ¿ves? Y esto además en euros, ya ha aplicado el cambio, ¿vale? Aunque se podría obtener también en dólares, no habría ningún problema, pero en este caso está hecho en euros. Y lo mismo con la pérdida de cuentas perdón, pérdidas y ganancias. Bueno, esto en referencial 5, recordar que es el interno que es muy parecido al español, con lo cual, pues bueno, los resultados son iguales que estos, ¿vale? Y la cuenta de pérdidas y ganancias, pues como decía, exactamente lo mismo, ¿vale? Si voy a la española, pues veré que aquí tengo pues lo que tiene a nivel de pérdidas y ganancias esta empresa, ¿no? Pues ventas de 2.000, bueno, unas compras, ¿vale? de 1.000, pues al final el resultado pues son 1.000, ¿vale? Pero también lo puedo ver a nivel de la empresa de Estados Unidos, pero desde una perspectiva, voy a decir española, es decir, con una pérdidas y ganancias español. Y vería lo mismo, ¿vale? Pues el importe de las ventas, lo que hay en aprovisionamientos, el resultado, ¿vale? Y también a nivel de grupo. ¿Por qué? Porque este informe lo he definido que consulta las cuentas del referencial 4. Entonces veríamos, pues bueno, pues como decía a nivel de grupo, pues que las ventas totales han sido los aprovisionamientos, bueno, al final el resultado. Aquí no hay mucha información, pero bueno, es para que se entienda bien el ejemplo, ¿no? Y lo mismo que decíamos, el referencial 5, recordad que es el interno, el interno. Y el interno, pues al final no es muy parecido al español, con lo cual los datos, pues bueno, van a ser pues iguales, ¿vale? Entonces, pues bueno, lo muestro por eso. Entonces, si vemos aquí, cogido, ¿vale? El 2020 de la empresa Estados Unidos, simplemente para que veáis, pues bueno, que a la hora de hacer el cálculo, lo que estoy cogiendo es pues la sociedad estadounidense con los datos y ya está, ¿vale? Simplemente metiendo una vez el asiento, tenemos la información desde una perspectiva española que podría ver, aquí le he dado el cálculo, bueno, es igual, que podría analizar, ver cualquier financiero español, y también podríamos verlo desde una perspectiva estadounidense, de forma que cualquier financiero en Estados Unidos podría ver su información pues con su plan de cuentas y con sus informes legales, ya se llame balance de situación y pérdidas de ganancias o como se llaman en Estados Unidos. Porque, bueno, repito, lo que es la parametrización o la creación de un informe de este tipo pues es relativamente sencilla, ¿vale? Y bueno, esto es todo. Muchas gracias y un saludo.